Aterotrombosis por la clase de fisiopatología. Ok, ahora vamos a ver los factores proagregantes y antiagregantes. Los factores que protegen de la coagulación dependen directa o indirectamente de un endotelio intacto. Cabe recordar que este endotelio intacto tiene cuatro características muy importantes para poder mantener esa función. La primera es antiagregante, que es por la vía de la prostaciclina. Vasodilatador por vía de óxido nítrico. También es fibrinolítico por la vía TPA y antitrombótico por la vía de la trombomodulina. Ok, se tiene que recordar también que la trombomodulina junto con la antitrombina activan a la proteína C, que igual es esencial en este tipo de funciones. Y también la misma proteína C junto con la proteína S logran inactivar a los inhibidores del plasminógeno y también a los factores 5A y 7A. Ok, para la formación del trombo realmente se realiza por medio de tres pasos esenciales. Uno es la exposición de la sangre circulante a una superficie trombogénica. La segunda es una secuencia de episodios plaquetarios que implican la adhesión, la activación y agregación. Y por último, la activación del mecanismo de la coagulación. Muy bien, en este caso, la trombina desempeña un papel muy importante y es esencial en la formación de la fibrina, que este mismo forma las redes para crear la malla del trombo. La trombina es en sí misma un estimulador muy potente en la adhesión y la agregación plaquetaria. Aquí, como podemos ver, el mecanismo es que primero surge una lesión endotelial, después inmediatamente hay una activación de la coagulación, actúa la trombina, la cual igual estimula fibrinógeno. El fibrinógeno, pues obviamente se transforma en la fibrina y pues la fibrina, como se acaba de mencionar, crea la malla para poder formar el trombo y pues así lograr también lo que es la adhesión y agregación de la plaqueta. Ahora otro paso también que tenemos que recordar es que la plasmina es un factor muy importante, ya que rompe los enlaces de fibrina y con esto puede haber una lisis del trombo de una manera adecuada. ¿Cómo surge esto? Bueno, primero es por la liberación del factor TPA, el cual pues va a activar al plasminógeno. Como se dijo ahorita, el plasminógeno se transforma en la plasmina y pues la plasmina realmente, pues como se dice, rompe los enlaces de la fibrina. Y pues esta fibrina puede ayudar a la lisis del trombo. Perdón. La regulación de la agregación plaquetaria pues está dada por los factores, como ya se mencionaron, antiagregante y los proagregantes, ya que promueven o inhiben esta misma activación de la plaqueta. Depende del nivel del calcio en la plaqueta, ya que puede producir agregación o la trombosis. Las fuerzas proagregantes se ponen en marcha por la lesión endotelial y de la plaqueta. Como se puede ver en el diagrama, los factores antiagregantes, pues más que nada por medio de la prostaciclina y el óxido nítrico, pueden inactivar lo que es la activación de las plaquetas. O el factor proagregante, que ya depende de la trombina, el daño de las plaquetas, puede pues estimular esta activación. Pero ambas dependen de la concentración de calcio. Y pues esto también depende para poder llevar una buena agregación plaquetaria. Función plaquetaria con agregación plaquetaria. La función plaquetaria. Sabemos que los inhibidores plaquetarios causan acción de trombosis arterial y vasoconstricción excesiva. Por ello debemos promover un desarrollo de ateroma estimulando la proliferación. Hay migración de células musculares lisas en la capa subíntima. Luego hay una síntesis de tejido conectivo. Y por último causa una hiperplasia de la íntima. Esto mediado por la liberación del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. La adhesión de plaquetas a pared vascular dañada. Esto es uno de los primeros tres pasos que implican en la plaqueta en el desarrollo de un trombo. La lesión endotelial
promueve la adhesión de la plaqueta de dos maneras, ya sea por un endotelio dañado que libera el factor de von Willebrand o por microfibrilas de colágeno que se notan expuestas. Receptores plaquetarios y de activación. La lesión superficial de la plaqueta activa los receptores de glicoproteínas en la membrana. Estos son fácilmente activados. Los receptores son activados y se unen más fácilmente al factor de von Willebrand. Para unirse a von Willebrand necesitamos las glucoproteínas 1B y 2B3A. Para el colágeno necesitamos la glicoproteína 1A y para el fibrinógeno necesitamos la glucoproteína 2B3A. Ellos cumplen con dos funciones, ya sea para activar las plaquetas, liberando el calcio ubicado en el retículo endoplásmico, y para permitir que las macromoléculas como von Willebrand se encadenen los receptores, con lo que provee la adhesión plaquetaria. La trombina también actúa como ligando clásico, activando uno de los dos receptores de ADP de las plaquetas. El receptor activado aumenta su calcio plaquetario y estimula fosfolipasa C. La agregación plaquetaria. Su punto crítico es cuando hay una elevación intracelular en el calcio dentro de la plaqueta. Estos mediadores actúan estimulando la formación de inositol trifosfato, que esto a su vez es por colágeno, trombina y ADP. El tromboxano A2 sintetizado en la pared vascular inhibe la formación de AMP cíclico, que es el monofosfato de adenosina cíclico, de tal modo que libera la producción de inositol trifosfato. El inositol trifosfato moviliza el calcio del retículo endoplásmico. El calcio en las plaquetas tiene muchas consecuencias, ya que puede estimular la modificación de fosfolípidos en la plaqueta para formar tromboxano 2 y activación de actina y miosina, que da la contracción de la plaqueta, y por ello cambia su forma para poderse adherir bien. La contracción de la plaqueta expone los receptores glicoproteicos 2B3A que miden la parte final de la agregación plaquetaria y permiten un índice de mayor producción de las macromoléculas. Estas se unen a moléculas hasta que están unidas a la pared del vaso. Factor tisular y activación de los mecanismos de coagulación. La conversión de protrombina en trombina es un paso crucial en el proceso de coagulación. En este proceso se distinguen las vías intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca de la coagulación implica una serie de interacciones que conducen a la activación del factor 9, formándose así el factor 9A, que a su vez este factor activa al factor 10 y factor 10A, que actúa en la protrombina para formar la trombina. La realidad es que la vía extrínseca de la coagulación es la que predomina. Esta vía, el disparador inmediato de la vía extrínseca es la lesión de tejido, que expone al factor tisular. Este factor forma después un complejo con el factor 7 y lo activa. El factor 7A promueve a su vez el factor 10 y al factor 10A, y ambos activan directa o indirectamente al factor 9. El factor 10A se encarga de convertir la protrombina en trombina, siendo así que el factor tisular y el factor tisular inhibidor parecen estar implicados en los síndromes coronarios agudos cuando los niveles de inhibidor son más bajos en el seno coronario. En la siguiente diapositiva podemos ver plaquetas y contracción vascular. Durante y después de la agregación plaquetaria, las plaquetas liberan serotonina y otros productos esenciales como el factor plaquetario 4 y beta-tromboglobulina, que ayudan a promover la agregación plaquetaria. En el caso de la serotonina, suele causar vasodilatación en presencia del endotelio intacto. Sin embargo, cuando el endotelio se daña, la serotonina causa vasoconstricción, que puede promover éstasis y trombosis vascular.
Por lo tanto, se sospecha que las plaquetas desempeñan un papel en enfermedades vasoconstrictivas, como el espasmo coronario o la enfermedad de Raynaud. Características de la placa propensa a la ruptura. Las placas ateroscleróticas pueden ser de dos tipos, estables e inestables. Las estables se caracterizan por tener una cubierta fibrosa densa, núcleo lipídico pequeño, inflamación de bajo grado y por lo general son asintomáticas y se presentan en pacientes jóvenes. Las placas inestables presentan cubiertas fibrosas finas con contenido lipídico elevado, niveles de actividad local inflamatoria elevados que contribuyen a la degradación de la placa y por lo general también son asintomáticas. Determinantes del riesgo de ruptura de la placa. La síntesis de colágeno por las células de músculo liso favorece el grosor de la capa fibrosa y promueve estabilidad a la capa. La degradación del material conjuntivo por los macrófagos que participan en la actividad inflamatoria promueven inestabilidad al debilitar la capa fibrosa. Los desencadenantes de la ruptura son características intrínsecas de la placa, que ya se mencionaron, tensiones extrínsecas y fuerzas biomecánicas o hemodinámicas. Los mecanismos fisiopatológicos del síndrome coronario agudo son ruptura de la placa, que cursa con un aumento de la actividad simpática. Esta, a su vez, está caracterizada por aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, contracción cardíaca y flujo coronario. La trombosis, que es favorecida por la erosión superficial de la placa, que cursa con activación plaquetaria, hipercoagulabilidad, deterioro en la fibrinólisis. Y por último, la vasoconstricción, que puede ser generalizada o de carácter local. Así pues, los trombos coronarios pueden ser de tres tipos: un microtrombo o trombo pequeño que no limita el flujo sanguíneo y no produce cambios en el electrocardiograma; trombo con oclusión parcial que cursa con isquemia transitoria y que se caracteriza por producir una lesión subendocárdica. Produce depresión del segmento ST o inversión de la onda T y puede presentarse en los pacientes como angina inestable o infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Y por último, el trombo oclusivo, que cursa con isquemia. Produce una lesión subepicárdica o transmural y elevación del segmento ST, y se presenta en los pacientes como infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Eso sería todo. Muchas gracias.